Hablar de igualdad. Vamos a abrir, como todos los martes, nuestra sección. Lo hacemos para hablar hoy de mujeres pioneras en la Universidad de las Islas. Para ello saludamos ya a Noemí Galván. Buenos días, nuestra delegada de Igualdad de Radio y Televisión Canaria. Buenos días. ¿Qué tal, Marta? Buenos días. Pues hoy vamos a hablar de la presencia femenina en la universidad. Lo vamos a hacer hablando de esas mujeres pioneras. Actualmente tenemos tanto en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como en la Universidad de La Laguna un 57% de mujeres en los grados, pero no siempre fue así, y vamos a descubrir quiénes fueron esas primeras mujeres que llegaron a las universidades públicas de las islas. Lo vamos a hacer con nuestra invitada, ella es Teresa González, catedrática de Historia de la Educación de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Teresa, ¿quiénes fueron o quién fue ese primer nombre propio, la primera mujer que llega a la universidad, en este caso a La Laguna, que fue la primera? Sí, la primera alumna que accede a estudios universitarios en La Laguna y en aquel momento en Canarias fue Concepción Francés Piña, y accede en 1913, precisamente el año en el que se inaugura los estudios universitarios en La Laguna. Son mujeres pioneras que se enfrentan a una enseñanza superior que además sirve para romper cánones de lo habitual en aquella época para las mujeres, que era más acceder, quedarse en casa, la maternidad y el matrimonio, ¿no? Es cierto, ellas rompieron con los moldes y los estereotipos de la época y con las propias expectativas sociales que había sobre las mujeres. Estas mujeres pues son pioneras, y aunque en un principio fueron pocas, ellas van a ser las que van a ir abriendo la senda para que otras mujeres fueran secundando ese ejemplo. Es un dato importante el referir que no había modelos. No había referentes, claro, no había referentes para estas mujeres a nivel profesional ni de estudio. Por ello, lo que estudiamos es que muchas de ellas provenían de familias con un buen nivel cultural alto y que las propias familias les hayan animado a estudiar. Ellas están alejadas de movimientos feministas, de reivindicaciones, y su interés era por la cultura, por la formación. La primera fue Concepción Francés Piña, que era hija de un profesor de pedagogía que daba clase también en la Escuela de Magisterio en La Laguna, y la segunda, universitaria, lo fue en el curso 1917-1918, siendo alumna de preparatorio de Medicina y Farmacia, es María del Carmen Gómez Cuervo, que se matricula a través del sistema de enseñanza libre. También debemos considerar el contexto de la época, las dificultades de comunicaciones. Aunque María del Carmen vivía en Santa Cruz, era lejos para desplazarse a La Laguna. ¿Cómo se suplen esas dificultades? Pues se forman en colegios privados, en academias, y luego concurren a través del sistema de enseñanza libre o no oficial a la universidad en las fechas que están establecidas al efecto. Hablamos además, Teresa, disculpe, de familias, digamos, con un nivel, si no económico, intelectual relativamente alto, que van inculcando, como usted bien decía, ese interés y esa inquietud a estas mujeres. Cierto, en el caso, como ya he dicho, de Concepción Francés, pues el padre era catedrático en la Escuela de Magisterio. El caso de María del Carmen Gómez Cuervo, su padre era comandante de la Guardia Civil, y luego hubo otras que eran pues también hijas de profesores, de magistrados, de médicos, de militares, o sea que sí estaba relacionado con el nivel cultural, pero también había hijas de agricultores, terratenientes, con cierto nivel cultural, ¿no? Las primeras alumnas, que fueron las ya nombradas Concepción, María del Carmen, procedían de familias peninsulares. También hubo otras que se van incorporando que ya fueron de familias canarias, como sucede luego con Argelia Rodríguez, que es la primera alumna de familia canaria y que procedía de Punta Llana, La Palma. También me gustaría referir a que las alumnas provenían mayoritariamente de la isla de Tenerife, sobre todo del área metropolitana, pero también de Gran Canaria. Había un buen grupo de alumnas de Gran Canaria.
de La Palma y La Gomera. Sin embargo, en esos primeros años no localizamos alumnas ni del Hierro, ni de Lanzarote, ni Fuerteventura. Esto es un detalle importante que forma parte además de una investigación que ha llevado a cabo sobre esas mujeres de esa época. Le pregunto además por los estudios. Viendo las trayectorias y la investigación, muchas, como decía, van a Derecho y Filosofía y a Medicina y Farmacia, una profesión también un poco vinculada a los cuidados, como hemos dicho tradicionalmente. Sí, en el contexto de La Laguna, pues se empezaron los estudios con el preparatorio, pero no eran estudios completos, porque de hecho la Facultad de Derecho se completó en 1921. Solo existía el preparatorio y luego de forma paulatina se fueron incorporando primer, segundo curso. Y en el caso de Medicina y Farmacia, pues se establece el preparatorio en el curso 1917-1918, pero luego no va a continuar en los cursos siguientes que correspondían. Entonces, ¿qué sucede con esas alumnas? Pues tienen que desplazarse a otros distritos. Buena parte de ellas y de las familias que podían costearle los estudios, pues se trasladan a otras universidades, como en aquella época la Universidad Central, que es la actual Universidad Complutense, a la Universidad de Granada, a la Universidad de Santiago de Compostela o a Barcelona. Algunas de ellas estudiaron farmacia. Le quería preguntar, Teresa, disculpe porque vamos casi quedándonos sin tiempo, hay trayectorias luego muy destacadas, como la primera médico especialista en otorrinolaringología, que lo diremos, que tiene una trayectoria destacada y que estudió también en las islas. Sí, empezó los estudios de familia peninsular, había nacido en Barcelona, que es María Dolores Jo Bernedas, y estudia en Barcelona y se especializa en otorrinolaringología, y ella, aunque ejerció también como profesora en Barcelona, viene con frecuencia a Las Palmas, termina en Las Palmas la carrera de magisterio que había iniciado y ejerce como médica, ¿no? De hecho es una de las primeras especialistas de España. También estudió Carlota Quintana, que procede de Artenara, de Las Palmas, y fue también una médico destacada y es de las primeras colegiadas en el Colegio Oficial de Médicos de Las Palmas, y se le conocía con el nombre de la doctora de los pobres, porque hay un dato interesante sobre las trayectorias de las estudiantes, y es observar cómo muchas de ellas son personas muy comprometidas a nivel social. Lo observamos en algunas de las farmacéuticas que ejercieron en Telde, en Teror, que incluso elaboran medicamentos para las familias pobres, o el caso de las médicas, ¿no? O sea que en esas trayectorias pues es interesante observar sus inquietudes culturales, científicas, como el caso de Carlota, que me llamó muchísimo la atención, pues toda su formación científica que completa en Suiza y en Alemania, pero ella vuelve a Canarias a trabajar con la gente de Canarias y a, digamos, desarrollar esa profesión sin descuidar a aquella familia menos favorecida. Pues Teresa González, catedrática de Historia de la Educación de la Universidad de La Laguna, gracias por acompañarnos en esta sección de igualdad. Y Marta, es un pequeño aperitivo de ese estudio tan interesante que se ha hecho y en lo que siempre recalcamos también desde esta sección, que es la importancia de poner esa mirada de género, como hace el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres de la Universidad de La Laguna, para descubrir esa otra cara de la historia que ha protagonizado también la mujer en Canarias. Sin duda, muchísimas gracias a los dos, a las dos. Un saludo. Un saludo. Gracias.